En nombre del Consejo para la Vigilancia de la Ética, Soberanía y Comercio de Honduras, integrado por la Asociación Patria Hogar, Hondureños contra la Pesca Ilegal, Salvemos Patuca y la Asociación para el Desarrollo y Superación de la Pobreza, les doy la más cordial bienvenida al Foro Ética, Soberanía y Comercio de las Relaciones Honduras-China, FESC 2023, el cual tiene el propósito de generar diálogo objetivo y transparente en torno a la relación bilateral entre Honduras y China, conocer los pros y contras, profundizar en el debate objetivo y analizar las implicaciones políticas. Escucharemos a continuación las palabras de bienvenida en representación de las organizaciones patrocinadoras del FESC 2023. Con ustedes, Elsie Núñez. Estimados invitados, muy buenos días. En nombre de la Asociación Patria Hogar, Hondureños contra la Pesca Ilegal, Salvemos Patuca y la Asociación para el Desarrollo y la Superación de la Pobreza, les doy la más cordial bienvenida a este foro de ética, soberanía y comercio de las relaciones entre Honduras y China. Agradecemos enormemente la presencia de nuestros panelistas, invitados especiales y medios de comunicación que nos acompañan este día. El propósito de nuestro foro es generar diálogo y debate objetivo y transparente en torno a la relación bilateral entre Honduras y China. El Consejo para la Vigilancia de la Ética, el Comercio y la Soberanía de Honduras hace un llamado para que el proceso de negociación de un acuerdo comercial y político con China se vele por los intereses del país, el bienestar de la población, que existan garantías para el respeto de los derechos humanos, se proteja los bienes naturales, que se promueva la transparencia, el derecho a la información y el respeto a la soberanía. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias. En el marco de este acuerdo suscrito entre Honduras y China, se ha dicho mucho y que se suscribieron acuerdos en áreas de cooperación, comercio, infraestructura, energía, tecnología, educación y salud, entre otros, con base en el beneficio recíproco y desarrollo integral compartido. Pero creemos que falta hablar más del tema. No nos han compartido mucha información, lo que nos genera muchas interrogantes. ¿El interés comercial se mantiene como la piedra angular en esta relación? ¿O también existe un componente político y geopolítico? ¿Esta relación comercial de verdad beneficia al pequeño productor hondureño? ¿Hay garantías para que no se repitan las mismas historias que ya conocemos en el resto de Latinoamérica? ¿Cómo quedan los derechos humanos, la transparencia, nuestra soberanía? Tengo el honor y esperamos que nos arrojen luz para poder dar respuesta a estas y otras interrogantes que, por supuesto, también me imagino que ustedes tienen. En algún momento se les va a proporcionar una tarjeta donde van a poder escribir sus interrogantes para nuestros panelistas. Como moderador, Juan Carlos Sierra Galeas, periodista con larga trayectoria en el ejercicio profesional como director y presentador de noticias, expositor de temas sociales y políticos. Actualmente es director del programa Voces y Contravoces de Radio Cadena Voces y de Perspectivas y Opiniones, que se transmite en esta misma radioemisora. Juan Carlos, buenos días. Bienvenido. Graco Pérez es columnista, académico, analista, consultor y conferencista en temas internacionales, ex funcionario del Servicio Exterior y Premio Periodístico de la Unión Europea, columnista de Diario El Heraldo y La Prensa. Desde el año 2010 ha sido profesor universitario en universidades privadas y públicas, a nivel de pregrado y maestría, en el área de Relaciones Internacionales y Diplomacia. Estudió Relaciones Internacionales en Honduras, ganó una beca para estudiar en Costa Rica en el Instituto del Servicio Exterior
donde obtuvo la maestría en Relaciones Internacionales. Estudió en Taiwán, en la Universidad de Tamca, en Taipei, obteniendo la maestría en Asuntos Asiáticos. Graco, buenos días, bienvenido. Julio César Raudales, economista y sociólogo, con estudios de doctorado en México, maestría en Chile y grados en Costa Rica y Honduras. Con 25 años de experiencia en políticas públicas, análisis cuantitativo y cualitativo de indicadores macroeconómicos, diseño, evaluación y seguimiento de programas de desarrollo, gestión de proyectos con la cooperación internacional. 23 años dedicado a la enseñanza e investigación y gestión académica. Actualmente es rector de la Universidad José Cecilio del Valle, expresidente del Colegio de Economistas de Honduras. Maestro, buenos días, bienvenido. Lester Ramírez Irías, doctorado de estudios avanzados en Gobierno y Administración Pública en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Negocios Internacionales en la Universidad Real de los Países Bajos en Leiden, Holanda, y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Catedrático de posgrados en universidades públicas y privadas, consultor, analista de economía política y riesgos de corrupción, asesor en materia electoral, análisis político y mitigación de conflictos, y hasta marzo de este año, director de Gobernanza y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa y Transparencia Internacional Honduras. Lester, bienvenido. José Luis Moncada, programa en alta gerencia organizacional de INCAE en San José, Costa Rica, licenciatura en Mercadotecnia por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Centroamérica en San José, Costa Rica, excomisionado presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, catedrático universitario, consultor internacional, diplomático, consejero político, asesor en temas de finanza y seguros para diferentes organismos e instituciones bancarias. Y en sus ratos libres, director del Dato, que se transmite por TSI. José Luis, bienvenido. Sean todos bienvenidos de mi parte y estoy seguro que también de nuestros excelentes panelistas, como ustedes habrán visto durante las redes sociales, los medios de comunicación, que estamos presentes frente a los generadores de opinión más importantes del país. Es por eso que están aquí, simple y sencillamente, porque son de lo mejor de lo mejor. En tal sentido, esperamos que sus reflexiones, sus comentarios sean de mucho provecho para ustedes, que nos amplíen más esto que de repente no está claro aún. Coincido con lo que decía mi compañera, mi colega Yesenia Torres, que el problema de todo esto ha sido simple y sencillamente la falta de información. Y creo que este ha sido el kit del asunto que nos tiene hoy acá. Entonces, vamos a discutir, vamos a hablar, vamos a reflexionar con nuestros panelistas precisamente esto. Ya vamos a entrar en materia a nuestro primer expositor, el abogado Graco Pérez. Dado el contexto internacional, abogado, y las acciones realizadas por el gobierno de Honduras, ¿considera que las relaciones con China se están desarrollando de forma que puedan beneficiar a la mayoría de la población? Bienvenido nuevamente. Gracias, buenos días. Gracias por la presentación, Juan Carlos. Gracias a todos por su presencia y por la invitación a este foro. Bueno, la respuesta es no. Esa es mi opinión. 2 letras, ¿verdad? Pero si tengo un espacio, claro, voy a hacer una pequeña exposición con su permiso. Vamos a hablar de la presencia de China en el mundo
y Latinoamérica y las implicaciones para Honduras y las relaciones con la República Popular de China. Les quiero introducir primero lo que ustedes ven en aquel extremo de allá. Es precisamente el mapa mundi, como lo conocemos, lo que estudiamos siempre. Aquí una visión más, digamos, apegada a la realidad en este segundo mapa, elaborado por un japonés que trata de mostrar realmente cómo se vería el mundo desde otra perspectiva, y ahí podemos apreciar el enfoque diferente, donde se ve que Rusia, China están más cerca del continente americano, que si lo vemos desde aquella posición que suponemos debemos atravesar toda África y toda la región de Asia. Y finalmente en el extremo inferior se alcanza a ver ahí el planeta Tierra visto del espacio, que eso es la visión que deberíamos de tener todos, ¿verdad? La humanidad, por supuesto los hondureños, situarnos dentro de un mundo globalizado. Bueno, hablemos un poquito de las relaciones internacionales. Aquí tenemos a estos tres personajes reconocidos por todos, que prácticamente son los que dominan la actualidad mundial. Más ahora, ¿verdad? Más ahora con los temas de los conflictos, y ha resquebrajado más el mundo, y muchos hablan ya, autores reconocidos, del nuevo ordenamiento mundial. Y en medio estamos nosotros también, ¿verdad? No son los que ellos están reordenando, somos nosotros también. Y en la parte de abajo pueden ver ahí las banderas de Estados Unidos y China, que están en una guerra constante comercial principalmente, y en el caso de Rusia acá, en una guerra más militar, ¿verdad? Entonces eso ha polarizado el mundo y se han formado bloques antagónicos, ¿verdad? Muchos hablan de un mundo bipolar comercial y tecnológico con China y un mundo bipolar con Estados Unidos y Rusia en materia militar. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros? Bueno, obviamente si somos parte del mundo, cualquier situación de conflicto nos afecta. Por supuesto, Estados Unidos, que es nuestro aliado, cuestionando la participación de Rusia en la invasión a Ucrania y la relación con China, y más recientemente, sorprendidos este fin de semana, con el tema del conflicto de, el ataque más bien, ¿verdad?, terrorista que sufrió Israel por parte del grupo Hamas, que guardó en su primer momento silencio, y eso también marcó un poco de recelo en la comunidad internacional. En esta imagen puse una serie de elementos. Honduras dio un paso, rompió 8 años de relaciones con Taiwán, realmente 82 años, estableció relaciones con China, y prácticamente Taiwán solo queda con Guatemala, Belice y Paraguay en el continente, y algunas islas ahí en el Caribe, y otros aliados en el resto del mundo. ¿Qué significa eso? Que nosotros nos estamos alejando de ese enfoque, esa visión occidental. Por eso les puse ahí el G7, nuestros aliados históricos comerciales, nuestros socios comerciales y aliados, ¿verdad?, que la palabra aliado es más amplia, y nos estamos acercando al otro bloque que es antagónico precisamente al que lidera la Unión Europea y Estados Unidos. Pero entremos un poquito a nuestro país y a nuestra región. Bueno, ustedes saben que tenemos un reclamo de parte de Belice sobre Cayo Zapotillos, tenemos una demanda, pero además Guatemala y Belice están definiendo su frontera y Honduras no está haciendo nada, ¿verdad? O sea, si queremos hablar de recursos naturales, de soberanía, no estamos haciendo nada en ese aspecto. Pero si hablamos de soberanía, de establecer relaciones con los países que querramos. Luego, en este mapa de acá, ustedes pueden ver aproximadamente, tal vez no alcanzan a leer, pero aproximadamente en el Caribe, con las fronteras definidas que tenemos, contamos con 220.866 más o menos kilómetros cuadrados. O sea, el doble del territorio terrestre. Entonces yo les pregunto, ¿qué estamos haciendo en materia de pesca? ¿Qué visión tenemos nosotros hacia el mar? Prácticamente ninguna. Para que vean que el tema de soberanía no es un tema romántico, es un tema de recursos.
alguien está explotando esos recursos y no somos nosotros. Eso es más evidente en el Pacífico, en el Golfo de Fonseca, donde saben, han existido conflictos ahí, a pesar de que tenemos una sentencia desde 1992 sobre la salida al mar, los derechos de Honduras y proyectarse hacia el Pacífico. Y hay por ahí un tratado que está engavetado en el Congreso, que se está negociando con Nicaragua, al cual yo voy a decir aquí, me opongo, porque solamente nos están dejando una pequeña franja para salir al Pacífico, cuando nosotros realmente tenemos más derecho de que esa salida se abra en un ángulo hacia el Pacífico y tener más recursos. ¿Quién está explotando ahí? El Salvador, Nicaragua y, por supuesto, China, un poco más en mar abierto. Por eso les puse esta ilustración aquí de las diferentes zonas, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí la línea base, tierra firme y las diferentes zonas. Y acá un mapa publicado en un medio de comunicación del Salvador, donde ustedes pueden ver en la zona roja una área que está siendo concesionada por El Salvador a China. Lo interesante es que es en el Pacífico y entra en el Golfo de Fonseca. Yo he sostenido que esta relación con China entre Nicaragua, El Salvador y ahora Honduras, al final los que salen beneficiados es precisamente China, ¿verdad? Porque a nosotros no nos reconoce una sentencia, pero estamos dispuestos a otorgar concesiones y a desarrollar proyectos ahí sin que todavía se reconozcan nuestros derechos. Este es un listado de todos los memorandos que se firmaron cuando se establecieron las relaciones con China. Ustedes los pueden encontrar enumerados ahí en el sitio de la Cancillería, incluso están ahí los documentos, pero realmente no nos vamos a detener mucho en esto, pero hay algunos que llaman poderosamente la atención, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que se debe hacer, y este foro cumple esa función de discutirnos, conocerlos y que toda la sociedad podamos ver las implicaciones para nuestro país. Esta es una visión para el próximo año. Ustedes pueden ver que Honduras va a tener la presidencia del SICA, por supuesto de un órgano. En el Parlacén ya está incorporada Rusia. Tenemos la presidencia del SICA y vamos a tener la presidencia de la CELAC. La presidencia Rusia va a tener la presidencia de los BRICS. Por supuesto va a haber una relación directa con la CELAC y con el SICA, y hay un foro ya programado CELAC-China. Entonces el próximo año para mí es determinante para el rumbo que va a tener nuestro país en materia geopolítica, económica, inversión, comercio, social y todo lo que ustedes quieran. Y aquí en esta esquinita, por supuesto, el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, a los que Honduras aspira a ingresar, y al CAF, al cual ya ingresó de manera ilegal, hay que decirlo. Entonces, este es el panorama geopolítico que se nos presenta para el próximo año, como ustedes ven, principalmente con países antagónicos a los aliados tradicionales. La experiencia hasta ahora con China, y voy a ir más rápido, Patuca, que no fue lo que se dijo, ya concesionando golfos en el sur, y el nuevo anuncio de un tren interoceánico, del cual podemos hablar también más ampliamente. Ya tenemos la primera y segunda ronda de negociaciones de un tratado de libre comercio. Próximamente se va a realizar la tercera, y solo como un dato para que lo tengan presente, México no tiene un tratado de libre comercio con China. México. Y nosotros estamos apurados en firmar un tratado de libre comercio. Y aquí arriba les puse algunas implicaciones. Por ejemplo, en materia de transparencia, que eso es lo que tratamos, de que se nos diga realmente que eso es lo que está negociando, si no vamos a caer en temas de corrupción. En materia de inversión, cooperación, comercio, medio ambiente, por supuesto, migración. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado, muy amable. Y precisamente hablando de este Tratado de Libre Comercio que citaba el abogado Graco Pérez, se pretende hacer en un tiempo récord, en un año, las negociaciones, en un año, así tal cual, en un año.
obviamente habrá que preguntar si hay una capacidad de negociación de nuestros empresarios también. Y precisamente, para que nos hable sobre este tema, ¿es viable un tratado de libre comercio con China? Viendo todo este ambiente y con la perspectiva que se merece un hecho como este, ¿qué puede sacar a Honduras de un instrumento precisamente como un TLC? Le hacemos esta consulta precisamente al licenciado Julio Raudales. Gusto en saludarle y bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de estar acá. Creo que todo instrumento de trabajo, ya sea nacional o internacional, que vaya a desembocar en alguna ley o en una institución que permita o que busque la mejora en el bienestar de la gente, siempre es bienvenido. Y qué bueno que la ciudadanía esté interesada en esto. Qué bueno que hay organizaciones ciudadanas que están interesadas en tener información, como decía la licenciada Yesenia Torres al comienzo. Hemos pasado por diversidad de momentos en la historia reciente del país en donde la apertura a información para la ciudadanía, para las personas interesadas, ha estado más o menos, depende de la ocasión, abierta, ¿verdad? Y es fundamental que en esta ocasión, en este hito tan importante de la historia de Honduras, existe esa apertura y que haya organizaciones ciudadanas que estén dispuestas a buscar, a exigir de las autoridades y de quienes negocian esa apertura. Eso es un elemento importantísimo y yo por eso felicito a los organizadores de este evento por trabajar. Yo no soy experto en comercio internacional, no ha sido mi ámbito de trabajo, entiendo de economía internacional y sí estuve trabajando en el desempeño de mi carrera como funcionario público, antes como técnico, en el Tratado de Libre Comercio que se firmó en el Triángulo Norte de Centroamérica, allá por los años 90, cuando era un joven inquieto economista en la Secretaría de Finanzas. Me tocó llevar un poco la parte comercial en aquel tiempo. Y luego en la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos también estuve involucrado desde el Ministerio de la Presidencia. Y posteriormente en el acuerdo de asociación que firmamos que el bloque centroamericano firmó con la Unión Europea, me tocó dirigir, liderar la parte de cooperación internacional. Repito, por eso digo con mucho aplomo que en estos tres en estas tres trabajos que me tocó hacer, observé más o menos apertura para que la ciudadanía conociera. Pero también tengo que confesar que vi más o menos interés en la ciudadanía también. En el caso del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos había mucho interés. En el caso del acuerdo de asociación con la Unión Europea, la gente ni cuenta se dio que se estaba negociando esto. Y en el caso de Centroamérica, en el Triángulo Norte, realmente quienes estaban interesados eran más los empresarios, ¿no? Voy a tratar de ser breve en mi presentación. Lo que les traigo son algunos datos de por qué, desde mi perspectiva, el comercio es bueno y por qué debemos comerciar. Y qué bueno que este foro trata sobre ética, porque la ética, digamos, si queremos conceptualizarla, es aquel acuerdo social, aquel acuerdo en que nos ponemos nosotros a trabajar para definir qué es lo bueno y qué es lo malo entre todos. Cada quien tiene su definición de lo bueno y lo malo particular, que es la moral, ¿verdad? Pero la ética, digamos, es una especie de moral consensuada, ¿no? ¿Y qué es lo bueno y qué es lo malo en este caso? Yo creo que un elemento importante que deberíamos de considerar para esto es la realidad. Y hay una realidad muy clara en el mundo, y es que China es una potencia. Es una potencia mundial que tiene presencia en todo el mundo. Recién me di cuenta que hay pescadores chinos acá y que justamente quienes están propiciando este foro son personas que se sienten afectadas por digamos,
el trabajo que hacen o la pesca que hacen los chinos acá en nuestras costas, ¿no? Entonces, pero entender que China es una potencia mundial, que es la segunda potencia mundial en el mundo, que si contabilizamos el Producto Interno Bruto en paridad de poder de compra internacional, China en este momento es el país que tiene el mayor PIB del mundo, más que los Estados Unidos, ¿verdad? Y que rápidamente se está acercando a convertirse en la primera potencia mundial si es que los Estados Unidos continúan en esa desazón que han tenido hasta ahora, ¿no? Entonces, eso es muy importante considerarlo. China es una realidad, tenemos que vivir con esa realidad y pensar en qué es lo bueno del comercio con China y qué es lo malo de comerciar con China. Me parece que es un tema que debemos de considerar. Voy a empezar mostrándoles un cuadrito que es cortesía de uno de los economistas que más admiro yo, el señor Paul Krugman, ¿verdad? Que junto con Maurice Oswald hicieron este cuadrito que se llama el modelo de la gravedad, ¿verdad? Que el tamaño sí importa, ¿verdad? Miren ustedes con quién comercia Estados Unidos, ¿verdad? De Europa. Evidentemente comercia con Alemania, comercia con Reino Unido más que con Grecia o con Suiza o con Bélgica, ¿no? Porque son los países más grandes, ¿no? Entonces, evidentemente, como decía Isaac Newton, la ley de la gravedad cuenta también para el comercio, ¿no? Newton lo que decía era que la relación entre dos cuerpos está fundamentada en el tamaño de los cuerpos y en la cercanía de los cuerpos. Entonces, evidentemente, el tamaño importa. Pero si vemos la otra, si miramos esa otra gráfica también de la ley de la gravedad en el comercio internacional, es muy evidente que Estados Unidos comercia muchísimo más con México y con Canadá que con Alemania y que con Reino Unido. ¿Por qué? Porque la cercanía también importa. La cercanía es importante también. Entonces, evidentemente, para nosotros, el socio fundamental, el socio crucial en Honduras, y lo vamos a ver más adelantito, es Estados Unidos. Tenemos 47% del comercio total con ese país, ¿no? Porque es un país grande, el más grande, y además está muy cerca. Pero también tenemos mucho comercio con con Centroamérica, y ya lo vamos a ver también, porque los países centroamericanos son los que están más cerca, ¿no? Entonces se cumple la ley de la gravedad en el caso hondureño también. Pero fíjense qué interesante, porque yo quisiera también que meditáramos sobre algunos elementos internos de Honduras. Antes de compararnos o antes de ver qué vamos a hacer con el resto de la gente, y ese es un consejo que me daba a mí, mi psicólogo, ¿verdad? Es antes de que empeces a tratar con otra persona, antes de que tengas pareja o que tengas amigos, mejor examinate a vos mismos y mira qué tan listo estás vos mismo para relacionarte con otros, ¿no? Ya sea a nivel de pareja, o ya sea a nivel de amigos, a nivel de trabajo, a nivel de grupo. Lo mismo va para Honduras. Antes de hablar de China o de si nos conviene negociar con China o con los Estados Unidos, pensemos en qué capacidad tenemos nosotros. Miren el crecimiento económico de Honduras comparado. Honduras es ese cuadrito que está ahí, el tercero que está enmarcado ahí. Miren el crecimiento por décadas, ¿verdad? Ha sido más bajo, por ejemplo, que con los pares aspiracionales, que son los que están a la izquierda, ¿no? Esos pares aspiracionales son, por ejemplo, Costa Rica, son, por ejemplo, Uruguay, que son países parecidos a Honduras, pero que les va bien. Les va bien. Y voy a dejar ese cuadro ahí, porque luego siguen los países centroamericanos a los cuales le fue mejor que Honduras en cada década, también a todos, los de la OSD no digamos, ¿verdad? Y los pares estructurales. ¿Qué quiero decir con esto? Y con esto cierro. No podemos hablar de tener comercio internacional con otros países si no nos examinamos a nosotros mismos. Tuvimos una muy mala experiencia en la década antepasada, en la primera década de este siglo, cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Yo no digo que fue malo, fue muy bueno, porque yo siempre voy a estar a favor del comercio internacional. El comercio es lo único que puede generar bienestar. Es la forma que encontramos los seres humanos para mejorar nuestra calidad de vida, el intercambio. Pero tenemos que estar listos y prepararnos. Y se dijo durante aquel tiempo, la ciudadanía en aquel tiempo hablaba de la importancia de hacer una agenda complementaria para el CAFTA. Y no se trabajó en eso. Han pasado 17 años desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio y no hemos logrado las ventajas que deberíamos haber logrado con ese tratado. No es que no haya habido ventajas.
En las sumas y las restas, hechas las mismas, sí hemos logrado mejores cosas a través del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pero podría haber sido mucho mejor si nos hubiéramos preparado. Y eso creo que es lo que tenemos que aprovechar ahora en esta oportunidad que estamos a las puertas de comerciar con otra de las grandes potencias del mundo y que es una realidad, nos guste o no, es una realidad y tenemos que buscarla. Creo que eso es lo que yo podría decir con respecto a lo que se viene ahora que nos toca, nos guste o no, negociar con China. Gracias. Gracias, muy amable, licenciado Julio Raudales. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, de distinguidas personalidades. Veo caras conocidas de organizaciones no gubernamentales, de grupos de sociedad civil que son muy, pero muy importantes en el desarrollo del país. Como también miro a funcionarios del actual gobierno, miro diputados y diputadas. Qué bien, hubiese sido lo ideal que vinieran casi todos, ¿no? Porque este es un tema de país. Ese es un tema de país. Este es un tema que nos compete a todos y que sobre todo debemos de demostrar la tolerancia de vida. Porque este es el mayor problema que tenemos todos los hondureños, que somos intolerantes. Casi todos somos así, si no es que la mayoría. Pero estos foros sirven para eso. Primero, para probarnos como seres humanos en niveles de tolerancia y para conocer una realidad que ya está. Una realidad que ya está, que es irreversible y que tenemos que acomodarnos, desgraciadamente, utilizo este término, acomodarnos por la falta de información que se nos ha brindado. Un tema muy importante que estamos obligados a tocarlo, es sobre el tema de corrupción. Nos hemos quejado, tuvimos unas experiencias pasadas con países que solo venían a dar el dinero, literalmente hablando, y se olvidaban, no pedían ni siquiera recibos, etcétera, 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 por decir algo. No debemos de obviar este tema. Y precisamente, ¿por qué es importante el tema de transparencia en la relación Honduras-China continental? Cuando sabemos que en años anteriores también hemos tenido corrupción con fondos extranjeros y países que se han aprovechado de Honduras. Le hacemos esta consulta al abogado Lester Ramírez. Lester, bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias a todos y todas. El tema de la transparencia creo que es un tema que se viene hablando desde que Honduras inició este camino de abrir relaciones diplomáticas con China Popular. Y de manera introductoria les quiero dar unas palabras que a mí me han sonado, me han generado eco constantemente. Trabajar con China es una realidad inevitable, lo estaba diciendo Juan Carlos hace unos minutos. Lo dijo una profesora universitaria hace unos días que estuve en una reunión con ella. Debemos separar lo comercial de lo político, que también es esa dicotomía de llevar lo político y lo ideológico a una relación comercial, que creo que es ahí donde enturbian las cosas. Hay una narrativa centrada en el éxito económico de China. Tuve la oportunidad, y creo que por eso es una de las razones que estoy acá en este panel, de ir a Ecuador durante este año, y estuve en una reunión donde juntaron a académicos y a periodistas de investigación de toda América Latina para juntar todas las experiencias que ha tenido América Latina con China. Y a mí me invitaron porque todavía no había iniciado las negociaciones diplomáticas con China, y me dijeron, prepárate y vas a ser como la persona que vas a llevar este mensaje a Honduras para que puedas prepararte. Nosotros ya cometimos los errores, ustedes como hondureños están en la oportunidad de no cometer estos errores, y yo creo que eso es parte de la idea del panel y de la generación de información y conocimientos, justamente tener esa oportunidad de no cometer esos errores, ¿no? Y el otro tema que también me dijeron en una de estas conversaciones es: las élites asisten con gusto a los entrenamientos de la República Popular de China. Es decir, y eso lo hemos estado viendo, no solamente élites políticas, empresarios han ido a China en meses recientes, periodistas han ido a China. Eso seduce. Y cuando se seduce a la gente, es cuando se rompe o se
cruza esa línea entre la objetividad del rol del funcionario público y la subjetividad de tener una emoción personal ya con cualquier tipo de proceso, ¿no? Y es ahí donde empezamos a tener esas debilidades humanas que nos generan muchas veces transgredir esa ética que estaba diciendo Julio Raudales. Entonces, partiendo de estas 4 palabras o oraciones que a mí siempre me generan ruido en la cabeza, es importante aclarar eso, ¿no? Este no es un panel para decir somos anti-China, ni vamos a generar relaciones, ni vamos a generar desarrollo con China, pero sí es importante aclararlo, hay que prepararnos. Yo creo que esa es la función principal. ¿Y cómo nos preparamos? Sabiendo con quién nos estamos enfrentando o con quién vamos a negociar. Y aquí ustedes pueden ver una frase que después del boom del consenso de Washington de los 90s, donde se exportó el neoliberalismo, el mismo Banco Mundial en 2003 sacó un informe que básicamente dice, las instituciones importan. Ops, cometimos un error. No podíamos simplemente extrapolar lo bueno que pasó en Chile a Honduras, o no podíamos extrapolar lo bueno que hay en el modelo anglo-sajón de la economía capitalista a lo que pasa en América Latina. Entonces dijeron, las instituciones importan, pero no solamente las instituciones como las creemos nosotros físicamente, sino las normas y las reglas no escritas que definen las relaciones políticas, comerciales y sociales en un país. Y aquí, como un ejemplo, las instituciones. ¿Cómo es la institucionalidad en Honduras? ¿Qué instituciones tenemos? En primer lugar, para mí, el punto de partida es esto. En Honduras podrá ser defectuoso o podrá ser inconsistente o podremos criticar el modelo, pero en Honduras los partidos políticos compiten. Y al momento de que hay una competencia por el poder, que al final eso es la función de los partidos políticos y el proceso democrático, hay una serie de controles y pesos y contrapesos. De ahí es donde parte ese concepto liberal de decir de que el individuo tiene que estar protegido del mismo Estado, pero el Estado también tiene unos parámetros para normar cómo el poder se distribuye y cómo se compite por ese poder. En China no funciona de esa manera. En China, veamos a China no como un país, veamos a China como una civilización. China es una civilización milenaria, ¿verdad? Más de 2.000, 3.000 años se ha venido construyendo esta visión de civilización. Y hoy podremos tener una China comunista, pero en realidad China siempre ha sido un modelo dinástico, autoritario, centralista, que ha manejado, ¿no?, el poder de una manera poco competitiva. Y hoy en día lo que tenemos es un modelo donde el partido político es todo. Para nosotros, cada nosotros tenemos una serie de derechos. Somos individuales, por eso es el modelo liberal, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos la libertad. En el modelo chino, la libertad base y parte de la visión conjunta de la colectividad. Y eso define cómo China desarrolla su modelo económico, pero también cómo desarrolla sus relaciones internacionales. Y eso es muy importante entenderlo. En China hay corrupción, y la vamos a ver cómo funciona la corrupción en China, pero no es la misma corrupción que tenemos en nuestros países. Y ahora el ejemplo. Así es como, y esta es la fórmula para vulnerar la soberanía. Y ustedes la pueden ver acá. Reglas del autoritarismo, y aquí no simplemente estamos hablando de un modelo chino, puede ser cualquier país autoritario, con capacidad económica, con recursos, y introduce dentro de un país como el nuestro, que es terreno fértil para la corrupción, porque tenemos instituciones débiles, tenemos un sistema de justicia muy precario, tenemos, ¿no?, una serie de deficiencias, grandes inyecciones de capitales. Y estas inyecciones de capitales lo que produce a través de préstamos, contratos, tecnología, ¿no?, que en el argot actual se les dice capitales corrosivos, es que viene a producir la dependencia, que es el extremo de esta ecuación. Y esa es la clave. No es el problema per se de la corrupción ni la falta de transparencia, sino que el resultado de estos procesos de inyección de flujos de capital sin transparencia, opacidad, sin controles, es que genera dentro del propio sistema político, económico y social una dependencia. ¿Qué quiere decir eso? Que la soberanía dentro de esa visión no romántica queda vulnerada, ¿no? Países como Ecuador,
Países como Perú, ya les voy a dar los ejemplos, quedan ahora amarrados con préstamos de 30, 40, 50 años, con concesiones como las que hemos tenido en nuestra historia reciente, y que por eso este aprendizaje tiene que tener resultados en situaciones donde nosotros, puede venir cualquier gobierno y no puede rescindir estos contratos, porque de ahí vienen las demandas y vienen también se puede decir, evaluación internacional en el mercado de fondos y de préstamos internacionales. Algunos ejemplos rápidamente, y ustedes pueden ver, no importa que sea izquierda o derecha, China también hace negocios con todo el mundo. La ideología no es el problema, y eso también es muy importante entenderlo. En Ecuador recientemente, 76 millones de dólares en sobornos de una empresa o de una represa que estaba proyectada a costar 900 millones de dólares, ahora cuesta 2.000 millones de dólares. Perú, Pedro Castillo, recién presidente de Perú, integró una red de corrupción en el Ministerio de Transparencia y Comunicaciones, juntos con sobrinos, ahora prófugos de la justicia, para entregar contratos a empresas chinas. Panamá, ¿no? Un consorcio panameño, ¿no? Para construir un puente, el cuarto puente sobre el canal de Panamá, también involucrado en situaciones de arreglos, de amañamiento de contratos y también de sobrevaloración de precios. Y bueno, ya sabemos lo que ha terminado en Venezuela. Estos son casos y ejemplos que a nosotros nos manda un mensaje claro. Debemos nosotros tener la capacidad de aprender y prepararnos. Eso es lo que nosotros creo que tenemos que enfatizar en el público y en la población, y educar al funcionario público y alertarlo de las consecuencias que pueden haber. ¿Cuáles son esas patologías contractuales? Contratos sin licitación. Cuando los términos de contrato se mantienen en reserva, cuando los documentos del contrato se mantienen reservados, cuando se incorporan cláusulas de confidencialidad, cuando no hay salvaguardias ambientales o derechos humanos, cuando no hay transparencia en los compromisos asumidos, cuando los fondos se utilizan para proyectos en áreas propensas a la corrupción, salud, infraestructura, energía, seguridad, todo eso son áreas muy, muy vulnerables a la corrupción. Y por eso es muy importante prestar atención. Y con esto termino. Opacidad en las relaciones diplomáticas y comerciales. Relaciones especiales con quienes ostentan el poder. Esos viajes al exterior se cobran. No simplemente son boletos regalados, sino es que son favores que se van a cobrar más adelante. La extracción de recursos naturales y vida silvestre a través de licencias opacas. Tuve la oportunidad de hacer un estudio y me enteré de un producto que nosotros en Honduras producimos, o la naturaleza hondureña produce, que se llaman pepinos del mar. Los pepinos del mar están en toda la costa atlántica y quien los extraen son chinos para sus mercados de consumo tanto en Taiwán como en China continental. Es muy importante también prestar atención a esos riesgos que hay. Influencia por los medios de comunicación. En América Latina, en este evento que tuve la oportunidad, hay un gran interés por influenciar los medios de comunicación. No es coincidente o anecdótico que invitaron también a periodistas a China. No, esto no nace así simplemente por la buena voluntad. Hay un interés, y lo más seguro que en este evento ya nos están también perfilando a nosotros, ¿no? Desinterés y desconocimiento de la población. Esto es muy importante porque es ahí donde nosotros tenemos que apuntar. Ok, muchas gracias. Gracias. Muy amable, excelente. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y quiero quedarme con esto último que decía el abogado Lester Ramírez. Por lo general, esta gran potencia, cuando mira que existen oposición o criterios que no gustan para este tipo de relaciones, los terminan contratando. Los terminan contratando. Ex primer ministros del Reino Unido, para el caso, ahora trabajan con ellos, después que fueron oposición en su momento. O sea, así, esto es un boom, aparte de ser un boom, esto es un monstruo. Estamos enfrentados, no sé si utilizar esta palabra de enfrentamiento que puede ocasionar mucha sensibilidad con estos temas que estamos viendo de diplomacia actualmente, pero es una realidad que debemos de enfrentarla. No podemos obviarla,
No podemos decir, no, yo no le voy a entrar a esto. ¿Por qué? Porque si no, nos quedamos fuera. Lo que tenemos que hacer es una preparación, se ha dicho acá, una preparación de nosotros mismos, una preparación de quienes son los protagonistas reales en este tipo de tratados. Y precisamente está con nosotros el licenciado José Luis Moncada, con quien le toca en estos momentos hacer su participación, y le preguntaremos que cómo han sido las experiencias de inversiones chinas en América Latina. Ojo con esto. Bienvenido. Solo un pequeño comercial. En este momento que nosotros estamos acá, una misión de China está reunida con el Partido Liberal. No sé cuál es la misión y el objetivo. Indiscutiblemente es un escenario eminentemente político. Yo creo que las conversaciones que hemos tenido previa a la mía han sido bastante interesantes. Graco nos ubicó en lo que representa China en el globo mundial, su relación y lo que representa China, Rusia y Estados Unidos, y cuál es el interés particular que podemos tener nosotros. Creo que Julio ha hecho una situación bien clara y obvia en el sentido de que tenemos que estar preparados para lo que es un tratado de libre comercio con una potencia como China. Los tratados de libre comercio normalmente con Honduras son en desventajas, y yo creo que todos lo debemos entender de esa manera, y no digamos con China, y ahí tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de negociación. Realmente representa un país industrializado, tenemos que cuidar un poco la pequeña industria que tenemos en el país, tenemos que cuidar esas cuotas que tenemos con países cercanos que representan eminentemente aspectos puntuales. Creo que Lester nos ubicó en un tema claro de lo que representa un país con una formación política bastante vertical, donde está acostumbrado realmente tanto en el escenario político como en el escenario empresarial a manejar las cosas a su manera. Yo en términos generales, muy temprano me decían, o el día de ayer me decían, ¿te opones a las relaciones comerciales con China? No. Realmente creo que ninguno de los que estamos sentados acá nos oponemos. Sí estamos conscientes y tenemos que ser pragmáticos lo que representa China en el continente americano y su carrera de seda que tiene en poder penetrar en cada uno de los mercados de donde está ubicado su competencia principal, que es Estados Unidos de Norteamérica. La expectativa que se ha creado con China políticamente es muy amplia, y yo creo que eso es lo que tenemos que buscar en este tipo de eventos, el pragmatismo sobre lo que representa China para Honduras y qué es lo que puede representar a futuro, pero con una realidad pragmática, con una visibilidad clara de lo que puede ser realmente esa relación. China creo que está claro qué es lo que quiere en América Latina, y debe estar claro cuáles han sido los fracasos en América Latina. Y esos son los aspectos que vamos a ver, porque vamos a ver 5 casos donde es evidente la falta de transparencia, es evidente la falta de respeto a los derechos humanos, es evidente la falta de cumplimiento a las medidas de proteger el medio ambiente y demás. Es un grado de realidad que no podemos esconder. Hay un documento que conlleva 25 casos de relaciones fracasadas de China. Y los vamos a mencionar unos 5 de ellos para que tengamos ese pragmatismo de lo que ha sucedido. No quiere decir que todos han sido fracasos. Ustedes dirán, bueno, vamos al estadio de Costa Rica y vamos a ver un estadio. Pero recuerden que el material y el recurso humano que construyó ese estadio fue fundamentalmente chino. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el beneficio que tuvo en esencia Costa Rica? Bueno, tiene un estadio, pero hablando económicamente, ¿cuál fue el beneficio que tuvo? Igual con El Salvador, con un centro cultural interesante, pero igual ha tenido otro tipo de relaciones que no ha sido realmente lo mejor o la expectativa, que es lo que los hondureños tenemos que estar claros. Yo agradezco a los funcionarios públicos que están presentes, los diputados, porque creo que son los sectores que deben tener medida. No veo ninguno de los funcionarios que acaba de viajar a China, porque de repente el Clarion está más lejos que China, pero es importante que puedan conocer cuál es la realidad. Bueno, tenemos 5 proyectos que ha tenido la relación de China, el Puerto de la Unión del 2018,
está suspendido y en revisión. Es un proyecto donde China pretendía obtener el 14% de la población de China y la mayor parte de la costa pacífica que tiene El Salvador, que es lo único que tiene. Un proyecto que quería alcanzar bastantes objetivos, pero que entre líneas tenía un mensaje de seguridad e inteligencia en el uso de unos puertos. Indiscutiblemente el presidente Serén en su momento lo consideró dentro de la línea política y afinidad que tenía con China. Bukele lo ha detenido. Hubo bastante reclamo del gobierno de Estados Unidos y del Japón sobre crear esta expectativa. Recordemos, y geopolíticamente no nos debíamos de perder, ya con Honduras relacionado con China son los 3 países que tienen el Golfo de Fonseca, que tienen relaciones con China. Entonces, estratégicamente es una ubicación perfecta para poder retener un poco la presencia de Estados Unidos en lo que es Honduras, precisamente, que tenemos una base militar. No nos confundamos, lo que está pasando allá en otros lugares tiene un impacto en Centroamérica y eso es evidente. Este proyecto fue paralizado, el gobierno de Japón está tratando de recuperar parte de lo que es esta zona libre, haciéndola con todos los estándares de calidad, de revisión, de transparencia, de competitividad, porque los chinos no querían tener ninguna relación con empresarios de El Salvador. Fue un tema bastante discutido. El tema de Costa Rica, la ampliación de una refinería de Moín, este fue un tema que buscaba abaratar un poco el precio de los carburantes, no se realizó, quedó suspendido, se irrespetó mucho las medidas de medio ambiente y realmente no estaban generando lo que se esperaba de parte de Costa Rica y fue descartado en el 2016 y tenía una implicación de una inversión de 1.300 millones. El caso del canal interoceánico de Nicaragua, 2013, suspendido el 2019, eran 278 kilómetros para poder unir el Pacífico y el Atlántico y poder cubrir la parte que Panamá no lo está haciendo. Fue suspendido y fue encontrado que el proyecto fue usado mucho para lavado de dineros y fue encontrado vinculado casi toda la familia del presidente Ortega. Es decir, los chinos promovieron la corrupción desde arriba, desde lo más alto del gobierno de Nicaragua. La presa hidroeléctrica de Chicoaenses 2 en México, suspendido, 405 millones. Crearon una confrontación entre sindicato, población, gobierno y unos actos de corrupción de una magnitud increíble. El proyecto está en arbitraje y está suspendido totalmente. Y el último proyecto es la represa Coca-Cola en Sinclair, en Ecuador, que indiscutiblemente fue construida con bastante deficiencia cerca de un volcán con mucho movimiento telúrico, tiene aproximadamente 760 fallas, no está sirviendo y Ecuador sigue pagando ese crédito a través de petróleo. En términos generales podemos ver 5 proyectos que han sido un fracaso. Entonces, ¿cuáles son las expectativas que podemos tener con Honduras? No necesariamente esta experiencia negativa puede ser que se repita en Honduras, pero eso depende de nosotros. Tenemos la capacidad, tenemos el interés, ¿cómo lo podemos hacer? Tenemos socios estratégicos que realmente pudieran cubrir con mayor transparencia, con respeto de derechos humanos, con participación local, que ese es un tema importante. Bueno, esa es la tarea que tenemos. Yo particularmente, le reitero, no le tengo miedo a China, creo que es un mercado interesante, tenemos que tener mucho cuidado, las dimensiones y el tamaño de ambos son evidentes. Así que le reitero, este foro creo que ese es el objetivo, no tiene ningún interés particular de poder dañar las negociaciones, pero sí queremos que superemos la agenda política por una agenda económica, una agenda de comercio que mejore las condiciones de los hondureños. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado José Luis Moncada. Y precisamente esa es la consulta para abrir el espacio de preguntas y respuestas, que ya tenemos varias. Precisamente yo quiero hacer esta pregunta a ustedes. Por favor, si hay alguien que me la pueda responder. Miren, no estamos satanizando hoy acá este Tratado de Libre Comercio o esta relación. No estamos cayendo en este error de satanizarlo. Pregunto, por favor. Bueno, el tema aquí, como se ha hablado,
es que no estamos preparados. Yo haría una pregunta sencilla. Pero ¿cuándo hemos estado preparados para algo? Bueno, al menos por cercanía, por historia, por comercio natural, hemos estado acostumbrados a tener una relación comercial con algunos países. Entonces mi pregunta es, o sea, en el caso de Cancillería o el Ministerio de Economía, como se llame ahora, ¿qué personas tienen la formación para llevar al frente esas negociaciones? Porque China para nosotros es un territorio desconocido. El tema es, yo creo que no es el momento. ¿Por cuál es el apuro? O sea, yo mencionaba, México no tiene un tratado de libre comercio con China. Entonces, ¿por qué no prepararnos? ¿Por qué? Ya lo hemos visto, si se critica tanto el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, República Dominicana, Centroamérica, y se supone que somos socios y conocemos cómo hacer negocios, y es un mercado cercano. Por otro lado, desconocemos completamente. Yo lo voy a decir en Cancillería, y no sé si hay alguien aquí o hay alguien de la Embajada de China, ojalá. No hay gente preparada en asuntos chinos. O sea, no tenemos a nadie. Por favor, que me den un nombre. Y luego, no tenemos equipos de negociación, en mi opinión. Lo vimos en el caso de la Unión Europea, lo vimos en el caso con Estados Unidos, estamos viendo los resultados ahora. ¿Qué va a pasar con China? No estamos produciendo cosas diferentes ni en mayor cantidad. O sea, el mismo café que antes le vendíamos a Taiwán, ahora lo queremos vender a China. El caso de los camarones, y con esto termino. Sí. Los camarones China los quiere pagar a mitad de precio. Y es la misma producción. Entonces, ¿para qué estamos buscando nuevos mercados? Diversifiquemos, aumentemos el valor agregado, produzcamos más y entonces busquemos nuevos mercados. Lester tiene algún apunte, estoy seguro. Muchas gracias. Creo que la pregunta tuya es muy acertada, porque creo de que sí tendemos psicológicamente a satanizar generalmente cuando no tenemos información. El ser humano es, cuando no hay información, cuando desconoce, empieza a especular. Y en la historia de la humanidad lo hemos visto, ¿no? Cacería de brujas y todos estos temas. Entonces, creo que hay un tema muy importante. Si hubiese más transparencia desde el gobierno, posiblemente no se sentiría o no generaría esa percepción que lo que se está haciendo es poniéndoles trabas o obstáculos, ¿no? Sería bonito, ¿no? Por ejemplo, tener uno de estos eventos la próxima vez y con 2 personas del gobierno y que nos expliquen realmente de qué va el tratado, cómo se está desarrollando, cuáles son los temas que están en la mesa, cómo son los aranceles, qué es lo que se va a dar de salvaguardas, porque acordémonos que todos esos tratados también hay una especie de periodo de gracia. Entonces, todos estos elementos creo que, más bien, y qué bien que hay gente del gobierno y del Congreso Nacional, porque posiblemente el próximo evento que tengamos personas del gobierno, y si tenemos personas de China, mucho mejor todavía, ¿no? Muchas gracias. Mi nombre es Esther Vázquez, yo soy economista, tengo una maestría en Economía y Desarrollo. Trabajé más de 17 años en el Banco Central de Honduras como analista de comercio exterior. Y mis últimos 20 años los he trabajado como especialista en género, juventud e inclusión social, particularmente con mujeres indígenas. Así que aquí me acompaña una gran amiga que es lideresa indígena lenca de Guajiquiro, La Paz, trabajando el tema de autoestima y empoderamiento económico. Y yo le dije a ella que me acompañara porque ellas allá en sus comunidades indígenas elaboran una serie de productos bellísimos, ¿verdad? O sea, que lo que ellas necesitan son oportunidades. Entonces, yo más que todo quiero cuestionar algo que dijo el licenciado Raudales. Él dijo que sí, está perfecto que estemos negociando un tratado de libre comercio con China. Quiero decirles que cuando rompió relaciones diplomáticas Honduras con Taiwán, en las redes sociales y en los medios de comunicación trascendió que el comercio de Honduras con China era apenas del 0.02%. Ahí se puede ver una gran asimetría y eso no habló el licenciado Raudales. No habló de las asimetrías. Por otro lado, ¿qué estamos exportando a China?
Otra cosa que les quiero decir, ustedes solo váyanse a la peatonal para que vean que Honduras está inundado de productos chinos, de baratijas chinas, digo yo, ¿verdad? Miren, aquí ando una bisutería preciosa que elaboran las mujeres empresarias hondureñas. Yo pertenezco a la Asociación de Mujeres Empresarias y Empoderadas de Honduras. Y ese es otro comentario. Con esto voy a terminar. Aquí hay expertos, los felicito, pero también en Honduras habemos mujeres empresarias y emprendedoras y aquí no estamos representadas. A nosotras las mujeres no se nos da la palabra y las mujeres somos las que estamos sosteniendo la economía en este país. La canasta básica, ¿a quién le afecta? A las mujeres amas de casa. Así es que nosotras estamos sobrecargadas de trabajo. Cuando nos quitaron esa ley de empleo por hora, nosotras las mujeres no podemos contratar una empleada doméstica. No podemos en nuestras empresas contratar personal por hora, ¿verdad? Así que por favor, sí, ya voy a terminar, pero solamente le quiero decir esto. A las mujeres en estos foros nos tienen que dar la palabra, porque yo, por ejemplo, soy experta en comercio internacional. Además, estuve trabajando en la sección de importaciones, sección de exportaciones, sección de deuda externa, sección de tenencia de divisas y también coordiné la subasta pública de divisas. Gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, Esthercita, porque me parece que era muy importante la participación de ella y alguien me dijo antes de que viniéramos a este foro cuando le mandé el arte, pucha, solo machos hay ahí, me dijo. Y tiene razón, hay muchas mujeres que entienden el tema y además quiero decir algo, voy a empezar por decir algo. Me parece lamentable que se diga que en Honduras no hay gente experta en negociaciones, ¿verdad? Eso me parece lamentable y exhibe un desconocimiento, perdón Graco, exhibe un desconocimiento terrible, ¿verdad? De eso. No, a las pruebas me remito yo. A ver, vamos a ver, es que hay que entender bien las cosas, ¿verdad? Eso, yo creo que hay una diferencia entre trabajar 25 años en el gobierno y conocerlo por dentro y solo verlo desde afuera y escribir artículos en el periódico. No, perdón, si me dejas terminar nada más. No, porque solo déjame terminar. Nos estamos saliendo del tema. Nos estamos saliendo del tema. No. Las negociaciones de la Unión Europea habían en una negociación 200 negociadores de Costa Rica y Honduras 2 personas. Sí, Para mí esa es la muestra. A ver, es algo que se dijo acá y me parece que lo que exhibe, repito, es un desconocimiento tremendo. Porque aquí sí hay gente que entiende de negociación. Dentro del COEP hay gente que sabe negociar y que ha hecho buenas negociaciones. A mí el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Centroamérica por el lado de Honduras no me parece que sea desventajoso. Me parece que es bueno el tratado. El problema acá es la agenda de Honduras. El problema acá, por eso es que yo hice mucho hincapié en qué es lo que estamos haciendo nosotros. Por eso les puse el ejemplo del psicólogo. Porque lamentablemente los seres humanos tenemos la mala costumbre de ver de buscar culpables afuera y de decir son los otros los que tienen la culpa, esos chinos malvados que nos vienen a robar todo, ¿verdad? Y no ver qué es lo que nosotros estamos haciendo acá dentro del país para mejorar. El problema no es el tratado, ni cómo se negoció. Yo estuve ahí y vi las negociaciones. Como digo, yo no llevaba la parte comercial, llevaba la parte de cooperación, pero vi, y a mí no me parece que sea una cosa que exhibe cuestiones negativas para el país, si el país sabe utilizar el instrumento. El problema es que no nos hemos preparado, y eso es culpa de las administraciones, para utilizar adecuadamente el instrumento. Lo mismo tiene que hacerse con China. Yo no estoy diciendo, Esthercita, que es perfecto el Tratado de Libre Comercio. Yo creo y repito, y usted que es economista y que trabajó tanto tiempo en el Banco Central lo sabe como yo, el comercio siempre es ventajoso, siempre. Pero hay que saber utilizarlo. Los instrumentos de comercio son buenos siempre y cuando los países sepamos utilizarlos con ética y con inteligencia, ¿verdad? Por eso me refiero con la ética. Entonces es bueno entender esto porque si no caemos simple y sencillamente en la condenación de estas cosas, ¿verdad? O sea, queremos echarle la culpa a China, así como hay mucha gente aquí que históricamente le ha echado la culpa a Estados Unidos de todas las cosas malas que nos pasan a nosotros, como si nosotros fuéramos unas simples víctimas y no tenemos nada que hacer al respecto. Hay que saber
utilizar nuestros intereses para beneficiar a nuestra población y lamentablemente creo que ese ha sido el grave error en el que hemos caído históricamente. Yo veo muy positivo, sigo viendo muy positivo el hecho de que Honduras haya establecido relaciones diplomáticas con China. Me parece que es un buen paso, me parece que hay que saber utilizar el instrumento adecuadamente y hay que negociar adecuadamente el instrumento. Conozco gente, fui compañero de Melvin Redondo durante el tiempo de la universidad y durante mucho tiempo en finanzas y en el Ministerio de la Presidencia y doy fe de que es un excelente jefe de negociaciones y me parece que lo que tenemos que hacer es corregir la visión que tenemos nosotros del mundo, de que todo el mundo nos tiene que traer algo a nosotros sin que nosotros nos tengamos que enfrentar o empeñar en hacer las cosas bien. Evacuamos precisamente una de las preguntas que nos han hecho, que consiste precisamente en el Tratado de Libre Comercio. Lo que pasa es que aquí no nos dicen cuál es el Tratado de Libre Comercio. Desde mi perspectiva, el Tratado de Libre Comercio fue un fracaso para nuestro país. ¿Cuál es la lección aprendida para que el libre comercio con China sea favorable para Honduras? Ya prácticamente creo que la consideramos evacuada. Un apunte así breve, por favor, abogado. Efectivamente hay que prepararnos, y de eso he hablado yo, y tal vez Julio no puso atención. Estamos hablando de equipos de negociación, equipos. ¿Dónde están esos equipos? Yo no cuestiono la capacidad de Melvin Redondo, pero considero que no es el único. Y yo lo que he visto es que él ha negociado todos los tratados de libre comercio. Hay pocos. Y no se ven los equipos. O sea, yo quiero que me muestren equipos especializados, que vayan a la mesa del banano, a la mesa del café, a la mesa del camarón, a la mesa de otros productos, porque nuevamente estamos produciendo lo mismo en las mismas cantidades y queremos resolver o dar la imagen de que China, y yo no es que satanizo a China, o sea, queremos dar la impresión de que China, por ser China, como nos dicen, es un mercado de 1.400 millones, ya estamos salvados, pero si no producimos nada, ¿de qué nos sirve contar con ese mercado de 1.400 personas? O sea, tenemos que asumir también las consecuencias que significa en el ámbito internacional, porque el comercio, si es internacional, tiene una perspectiva geopolítica y hay que asumir esas realidades. Entonces, nuevamente, ¿dónde están las personas especializadas y que las pueden haber? El COEP las puede tener, la academia las puede tener, en la sociedad civil pueden haber, pero no están involucradas en los equipos. Es que ese es el punto. Y al igual que el cambio climático, que es una realidad, hay que adaptarse. Y si vamos a negociar con China, tenemos que adaptarnos a ese comercio. No es simplemente, ya vamos a exportar lo mismo, solo que a otro lugar. Muchas gracias. Bueno, aquí hay una pregunta que de repente sería el gobierno que le corresponde. Estaba viendo allá al abogado y jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación. No creo que pretenda contestar esta pregunta, pero bueno, lo dejaré en el aire lo siguiente. ¿Por qué el gobierno no ha dado mayor información sobre este tratado comercial y sobre todo formalizar relaciones diplomáticas con China? Mayro Flores, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Por favor, José Luis. Bueno, no es del gobierno, pero yo creo que la agenda de esta relación ha sido más política que económica y comercial, y eso es el grado de interés que el gobierno ha establecido en esta relación. Igual la está confirmando con Rusia, con la reciente visita que acaban de hacer 18 diputados. Entonces, eso es entendible. Por eso mis palabras al final del cierre de mi posición fue esa. Es decir, yo creo que todos los que estamos acá estamos a favor de relaciones con todos los países, independientemente de que superemos las ideologías políticas, siempre y cuando haya una relación comercial, económica, justa, equilibrada y de acuerdo a los intereses del país. Pero no es abrir el país, decir, las patas abiertas a que venga y lo que suceda. No, yo creo que hay que potenciar cuáles son los beneficios en comercio, en economía y en inversión, que realmente cree mejores condiciones para los hondureños. Y esto es poner a jugar y a competir a los países. Si ustedes ven, y yo quiero en esto ser pragmático, ustedes pueden ver desde que el actual gobierno inició relaciones con China, con Rusia, cercanías con otros países, ¿qué es lo que ha pasado con Estados Unidos? ¿Qué ha pasado con la Unión Europea? Ha habido un acercamiento, ha habido un interés
manifiesto claro de fortalecer la relación que ya existe. Yo nunca había visto tantas misiones del gobierno de Estados Unidos en Honduras como en los últimos 2 años, en todos los campos, en seguridad, en comercio, en desarrollo. Entonces, señores, veamos las cosas pragmáticamente, eso es bueno. Y estamos creando una competencia entre esos países que nos puede favorecer, que seamos lo suficientemente inteligentes, que nos preparemos, que capacitemos en debida forma, como corresponde. Esa es la tarea que tenemos que hacer. Y ahí estamos donde a el tiempo. sector privado, el sector civil y el propio gobierno debe fortalecer sus capacidades. ¿Estamos a tiempo, José Luis? ¿Estamos a tiempo? Yo pienso que sí, yo creo que sí, que estamos a tiempo, y yo creo que este foro es un escenario que está creando esas condiciones y que el partido de gobierno y el gobierno tiene que entender ese mensaje y que la oposición tiene que verla de esa manera. No nos negamos a una relación con China, creemos que es importante y creemos que es importante reforzar las que ya tenemos buscando un bienestar nacional. ¿Cómo puede haber pesca ilegal si la actual ley de pesca fue hecha con una visión neoliberal para entregar nuestros recursos hidrobiológicos? ¿Y cómo puede tener equidad comercial si las leyes son entreguistas? Esa es una muy buena pregunta, y fíjate que Lester puso algunos elementos que me parece que son importantes, que tienen que ver con las instituciones. La calidad de las instituciones es importantísima, y a mí me da la impresión de que justamente son los elementos en los que tenemos que prepararnos, en los que tenemos que avanzar. Fíjate, si no existiera un mundial de fútbol, Honduras difícilmente aspiraría a crecer futbolísticamente, porque sabe que se debería enfrentar allá con Argentina y con Brasil, ¿verdad? Si acaso llega al mundial. Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros. Tenemos que prepararnos adecuadamente para entrar a esas ligas, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la calidad de la institución. Este tema de la pesca, que a mí me llama mucho la atención, es un tema clave en esto. Ahora, yo cierro con una cuestión que es bien importante, que tiene que ver con esto. Julio, pero hacerlo de esta forma tan introspectiva, porque nadie se imaginaba. Nos levantamos con la buena nueva. ¿Cierto? Nos levantamos con la nueva. Nadie nos habían dicho. Es más, leyendo, la Cancillería dijo en su momento que no era imposible que se rompieran las relaciones con Taiwán. Y ¡boom! Se rompieron y entraron. Bueno, miren, lo que hizo el gobierno de Honduras fue reconocer una sola China, que es lo que China pide, ¿va? No pide romper relaciones diplomáticas con Taiwán. Al final es lo mismo. Pero lo que pide Honduras es reconocer una sola China. Es una sola China, nada más, ¿verdad? Pero solo quiero darles un dato importante, fíjense, porque mucho se habla de Costa Rica y que solo fueron a dejar un estadio allá y que no pasó nada, fíjate. ¿Vos sabés cuánto ha crecido el comercio entre China y Costa Rica desde el 2007 hasta acá? Las exportaciones chinas han crecido 25% anual. Perdón, las exportaciones costarricenses han crecido 25% anual a China después del Tratado de Libre Comercio que firmaron. Y las importaciones de Costa Rica, de China, ¿verdad? O sea, han crecido 9%, ¿no? Es decir, ha crecido mucho más rápido las exportaciones de Costa Rica hacia China en 25% anual que las exportaciones de China a Costa Rica, que han crecido en 9%. Todavía hay una brecha comercial amplia, es cierto, ¿verdad? Porque China es una potencia. No aspiramos a que ya Costa Rica o que Honduras tenga una balanza comercial positiva con respecto a China, porque estamos hablando de lo que decía Estercita, las asimetrías que se deben de considerar siempre, y por eso es tan importante que sí haya un tratado de libre comercio transparente, conocido por la ciudadanía y en donde todos podamos entender qué es lo que está pasando. Pero quiero insistir y subrayar en que estos instrumentos, siempre y cuando sean utilizados con inteligencia, son bastante útiles y generan la posibilidad de que tengamos mayor bienestar. Sí, Draco, por favor. respecto a la pesca, ¿qué va a pasar con este? No tuve tiempo de exponerlo ahí muy claramente, pero con este tema de este tren interoceánico, si se llegara a concretar, que lo dudo, pero solo con el hecho de concesionar el Golfo de Fonseca, recuerden que ya El Salvador, Honduras y Nicaragua, los 3 países tenemos relaciones con China. Si se le entrega a China para un megaproyecto ahí, olvidémonos de todo, ¿verdad? Olvídense los pequeños pescadores. Está la experiencia de Ecuador con el tema de los manglares. Se exportaban camarones, no eran suficientes. O sea, lo que Honduras produce en camarón
con todo respeto, en un cóctel se lo pueden comer ahí en el Palacio del Pueblo en China, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Arrasaron los manglares, hicieron fincas enormes, claro, aumentan la producción, pero destruyen todo el medio ambiente. China se abastece, claro, hay comercio, hay economía, pero los pequeños productores, la población en general, no se beneficia. Ese es un tema. El otro tema, vimos en el mapa que tenemos el doble solo en el Caribe de territorio marítimo que terrestre, ¿eh? Digo, siempre me he preguntado, ¿por qué Honduras no tiene una visión hacia el mar? Los países, y voy a mencionar aquí obligatoriamente a Taiwán, Japón, otros países que son islas, tienen esa visión marítima, nosotros no. Y allá hay recursos, y alguien se los está comiendo. Y ahí podríamos nosotros obtener recursos para nuestro país. Si no tenemos capacidad pesquera, otros países han concesionado legalmente y en buena forma la pesca, pero en este momento se está haciendo la pesca y nosotros no estamos recibiendo ningún beneficio y se están agotando esas fuentes. Lo mencionaba José Luis, el tema del pepino, de mar. Y entonces tampoco tenemos las capacidades. Hablemos aquí de nuestra Fuerza Naval. Y aquí están los amigos de policía de las Fuerzas Armadas. O sea, nuestras capacidades no llegan para ejercer soberanía en toda nuestra extensión marítima. Entonces, hay que dotar de capacidades. O sea, tampoco les podemos señalar solamente. Sí capturan pescadores, sí que pero no se le dan las capacidades a la Fuerza Naval de Honduras. O sea, eso también es necesario. En el caso del Tratado de Libre Comercio, es cierto, no es lo mismo que se siente a la mesa Alemania a negociar con China que se siente Honduras a negociar con China, ¿verdad? Entonces eso hay que tener mucho cuidado y recordar que cuando Costa Rica estableció relaciones con China y rompió con Taiwán era porque la empresa Intel vino a Centroamérica, buscó en qué país invertir y se fue a instalar a Costa Rica. Y la mayor exportación que hacía Costa Rica eran microchips. Entonces, no nos podemos comparar con Costa Rica, no nos podemos comparar con El Salvador. Nosotros tenemos nuestra propia realidad y sobre esa realidad tenemos que prepararnos. ¿Estamos propensos a la corrupción con esto? En las condiciones actuales sí, ¿verdad? Creo que eso ¿Por es qué? lo que me preocupa. Bueno, porque no tenemos mecanismos para detectar corrupción, no tenemos mecanismos para controlar la corrupción, no tenemos mecanismos para castigar la corrupción. Es decir, hay muchos riesgos. Pero tenemos aquel mito de que en la plaza de China los ahorcan por ser corruptos. Y entonces eso es lo que vamos a esperar a hacer nosotros en Honduras. Hay mucha gente que piensa eso, Ahorcar Lester. corruptos. Creo de que el reto en Honduras, y yo creo que eso lo venimos ya diciendo, es prepararnos. Y prepararnos institucionalmente implica también tener la habilidad de saber dónde están los riesgos. Ya están como identificados. Infraestructura, energía, inversión en salud, tecnología, seguridad. Entonces, si ya sabemos dónde están los riesgos, porque ahí es donde están los mayores intercambios comerciales, es ahí donde tenemos que fortalecer los controles, es ahí donde tenemos que mejorar la transparencia. Y yo creo que eso se puede hacer también dentro de este proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio. A mí me sorprende que hemos estado hablando de los tratados de libre comercio y, por ejemplo, en el caso, y no quiero seguir con el tema tico, pero en caso costarricense, me acuerdo que para el Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos hasta fueron a un referéndum. O sea, el pueblo votó a favor o en contra. Y entiendo que votó a favor, entiendo que votó en contra del tratado, ¿no? Votó al favor, pero tuvo un proceso totalmente participativo. Y yo le preguntaba a Julio, ese tratado eventualmente va a ir al Congreso Nacional. ¿Estarán listos los diputados de oposición para votar a favor de un tratado cuando me imagino de que no han recibido tampoco información acerca de cuáles son los elementos que se están negociando? Entonces, me parece que este es un tema que también va para largo y esperemos de que se pueda encaminar. Tenemos oportunidad, creo que tenemos tiempo todavía de generar esas capacidades y esperemos, ¿no? Yo siempre soy optimista. Pero no es que hay que llevar a diputados a China, así como andan en Rusia, cuestiones así. Yo creo que eso, no hay nada en contra de eso. A los Estados Unidos también los llevan, ¿no? Es decir,
no es satanizar eso. Lo importante es que tienen que traer algo positivo también de regreso, ¿no? Creo que para mí eso es lo importante, ¿no? Ante lo que tenemos, es decir, lo real, ¿qué podemos ofrecer a China? Me parece interesante la pregunta. Julio. Es que a veces yo siento que somos como contradictorios, ¿verdad? Porque nos vemos como, sí, no nos podemos comparar con Costa Rica, porque Costa Rica es, y nosotros no, ¿verdad? Entonces, entonces agachemos la cabeza y seamos Haití, pues ya aceptemos. Bueno, exactamente, ese es el punto, hay que prepararse. Pero hay que hablar sobre realidades. Y definir qué vamos a hacer, qué estrategia vamos a hacer, ¿verdad? Para poder avanzar y dar el salto que es tan necesario, ¿verdad? En términos de la preparación. Miren, se vino hablando con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica, se vino hablando de la importancia que tenía establecer una agenda complementaria para prepararnos. Se consideraron las asimetrías, ¿verdad? El pollo tenía... se le dieron como 15 años, si mal no recuerdo, para que los polleros hondureños se prepararan para la entrada del pollo acá a Centroamérica. O sea, se consideraron esas cosas. No fueron cuestiones, no fue simplemente que se agachó la cabeza a todo lo que se venía, y era un tratado de libre comercio que se negoció en bloque, ¿verdad? Con Centroamérica. Entonces, miren, Honduras tiene una gran cantidad de cuestiones que ofrecer, siempre y cuando logre hacerse competitivo. Ahora, yo por eso les puse esa gráfica última en mi presentación. Es importante entender que para que el país pueda volverse competitivo es fundamental apostarle a la educación y a la salud, al capital humano, al desarrollo del capital humano del país. Pero eso es algo que nuestros políticos no han querido entender. Los ticos han podido mejorar su entrada a China porque tienen muchísimos más años de educación y mucha mejor salud que lo que tenemos el resto de los países centroamericanos. Entonces, concentrémonos en lo que nos corresponde a nosotros, pero no le huyamos a la posibilidad y a la capacidad de negociar y de comerciar con estos países, que es la clave. Hoy el diario digital Expediente Público hace una publicación muy interesante que recomiendo, que titula Empresa privada hondureña preocupada por negociación express del Tratado de Libre Comercio con China. Ellos entrevistaron, muy bueno por cierto, muy bueno, entrevistaron a personas relacionadas precisamente con este tema y de organizaciones a nivel internacional. Y me llamó poderosamente la atención las palabras de Margaret Meyers. Ella es directora del programa Asia y América Latina del Diálogo Interamericano. Ella dice, abro comillas, los empresarios hondureños que quieran interactuar con China se encontrarán con socios muy versados o socios potenciales que entienden el panorama. En buen hondureño le entienden al trámite. Así de simple y sencillo. Saben muy bien a qué se están enfrentando. ¿Y la pregunta es... ¿Cómo se pueden enfrentar? Exactamente. Mire, así breve, sí, por favor. Breve. Por supuesto, Honduras tiene mucho que ofrecer, ¿verdad? Siempre decimos que somos potencialmente ricos en esto, tenemos potencial en turismo, potencial en todo tenemos potencial. El problema es que no se han sentado las bases. En educación no nos hemos preparado, igualmente no nos hemos preparado para negociar con China. Y yo creo que lo que a ellos les interesa, mira, nosotros sin querer demeritar, pero siendo realistas, el enfoque de China yo creo que es más de tipo geopolítico y el nuestro es de tipo ideológico. Entonces, al final, ¿qué le queda a la población hondureña? Eso es lo que nos debe preocupar. O sea, toda acción y toda relación, toda política exterior debe estar basada en el interés nacional. Y el interés nacional es el beneficio de todos los hondureños. Al final tampoco es una cuestión solo de los empresarios, es una cuestión de cómo se beneficia el país como tal.
Bien, ya estamos sobre tiempo y a manera de conclusiones, podremos decir que la ruptura de relaciones con Taiwán, que tuvo una duración de 82 años, se produjo con el fin, según el gobierno, de obtener oportunidades de desarrollo económico y comercial. Sin embargo, se dijo aquí que se debe de tener cuidado, que no vayan a ser cantos de sirena, es decir, que no generen beneficios visibles para Honduras. La decisión de la administración de la presidenta Xiomara Castro es una determinación pragmática, impulsada por la presión interna por mejorar la economía de nuestro país, que puede generar oportunidades de desarrollo y así mejorar la calidad de vida de la población hondureña. Honduras se enfrenta a una pobreza endémica, desigual y una carga de deuda creciente, lo que hace que con la promesa de Beijing se corra el riesgo de alinearse a los intereses de la denominada economía más fuerte en el mundo. Aquí quedó claro que no existe aún una información detallada de todos los puntos de la negociación que permitió el establecimiento de relaciones entre Honduras y China continental, situación que genera preguntas sin respuesta. También aquí se dijo que se tienen que establecer mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas en este proceso de relación entre Honduras y China continental. Se corre el riesgo que con la nueva amistad plena entre ambas naciones, Honduras adquiera compromisos que pongan en riesgo las relaciones diplomáticas, políticas y económicas con otros aliados naturales. Una relación de este tipo fácilmente ocasiona niveles de corrupción por la sensibilidad del sistema que tiene precisamente los países, y Honduras no es la excepción. Con este tratado, los funcionarios y empresa privada deben estar preparados ante el peligro de corrupción que no ocasionará los resultados esperados. Y por último, algo muy importante, existen sectores que tienen el temor que esta nueva relación con el denominado gigante asiático solamente conlleve una relación política ideológica, donde el partido de gobierno sea el más beneficiado. Gracias a ustedes por haber estado y compartido precisamente en esta mañana. Y a ustedes también, muchas gracias. Y a estar pendientes de otros foros importantes como estos. Buen día, cuídense.